Bien, vamos a empezar un nuevo capítulo, el capítulo 2, que tiene que ver con políticas para una nueva concepción de la ingeniería de transporte. Cuando hablamos acerca de políticas, ¿qué idea se nos viene a la mente? Por ejemplo, la política de una empresa. ¿Mm? ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de, por decir, la política que tiene una empresa? ¿Mm? ¿Qué se imagina? No, normas, reglas. Eso es, reglas, normas, ¿no? Incluso va algo más allá de normas y reglas. Tal vez con una visión, una costumbre, ¿sí? Que tiene una empresa o Consignas, tal vez. sí, una organización y demás, con el objetivo de dar cierta atención a sus necesidades o a ciertos requerimientos. Por ejemplo, una política de una empresa podría ser que todos los productos defectuosos o dañados que son devueltos y se comprueba que son defectuosos de fábrica, la política puede ser el reembolso total, ¿sí? Al comprador, ¿sí? Esa puede ser una política, ¿no? Como una especie de regla, pensamiento, ideología, ¿no? Que se tiene. Ahora, debido a que el transporte juega un papel importante en el desarrollo, es importante de que se tenga también ciertas reglas, eh, ciertas normas, o se tenga cierta visión a fin de poder planificar ahora para que en el futuro todo pueda resultar bastante cómodo y no se tengan algunos problemas o inconvenientes debido a malas decisiones que se hayan tomado en el pasado. Entonces es importante que el transporte esté reglamentado, ¿no? Entonces, cualquier institución, sea sindicato o cualquier cosa parecida, tiene una política. Por ejemplo, dentro del autotransporte, eh, tienen la política de que si hay algún chofer del autotransporte de la línea que tal vez trata mal al pasajero, lo insulta o cosas así, es castigado, ¿no? Puede ser suspendido. Entonces se tiene que hablar al pasajero con respeto y demás, ¿no? Pero si él lo hace, trata mal o conduce la movilidad de una forma temeraria, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros, también es sancionado, ¿no? Y esa es la política que tiene la línea, ¿no? Entonces, son como reglas, ¿no? Ideologías donde se da el mejor servicio o se reglamentan ciertas cosas a fin de que en el futuro no se desordene. Y también eso ayuda a evitar problemas, ¿sí? Problemas futuros. En este caso, se aplican políticas a fin de que todo lo que tiene que ver con el transporte se vaya organizando, ¿sí? Bien, vamos a ver algunos conceptos que nos van a ayudar. Vamos a ver más aquí adelante, ¿por qué la ingeniería de transportes y de vías, ¿no? Vamos a empezar a entrar desde los conceptos básicos de por qué se ha hecho necesario
la ingeniería en asuntos de transporte, ¿sí? Vamos a ver un poco de historia y esto nos va a ayudar a ver por qué es importante, ¿no? El asunto de los transportes y que todo vaya desde un punto de vista ingenieril y ordenado. Bien, vamos a leer esto. A ver, voy a pedir que Lisette, ¿estás ahí? ¿Crees que puedes leerlo? Sí, Inge. Por favor. La sí, perdón, Inge. La especialización de las actividades humanas y el avance tecnológico en cada una de las ramas del saber, entre otros aspectos, ha generado la necesidad de profundizar cada vez más en temas específicos. Debido a ello, el Estado y en especial las comunidades académicas de los distintos países han orientado los programas de formación superior a suplir las nuevas necesidades que los avances científicos y el desarrollo moderno imponen. Bien. Entonces, en primer lugar, se habla de que los avances científicos y el conocimiento que caracteriza a esta era moderna puede ser aplicado para poder resolver los problemas. En vez de tal vez resolverlos de una forma tradicional, a lo que le parece mejor a alguien, es mejor aplicar los conocimientos científicos y tratarlos de relacionarlos con los avances tecnológicos, a fin de poder solucionar problemas, ¿sí? Ahora, esto aplica bastante al transporte. Miren lo que ha pasado con respecto al transporte, ¿no? A ver, esta parte de acá. A ver, vamos a pedir que Ronald Vallejos, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Claro, todo lo que está marcado con azul. Sí, por favor. Ya. En el caso del transporte, se destaca el hecho que en los últimos 60 años, desde la masificación del vehículo automotor, la evolución de las distintas modalidades de transporte han desarrollado un avance tecnológico de gran magnitud. Eh, Implicando esto la destinación de uno o varios semestres académicos de estudio para cada uno de los modos con el fin de asimilar parte de la información que se genere en el mundo sobre la materia, tanto en operación como en la infraestructura. Algunas ciudades latinoamericanas no han sido inferiores en estas exigencias y desde hace más de 50 años, con una visión futurista, se viene desarrollando programas de educación superior que estudian el transporte con profundidad y formado profesionales idóneos en la temática para el servicio de la comunidad. Bien, gracias. Queremos marcar o dar énfasis a esta palabra visión o esta expresión visión futurista. O sea que empezamos a planificar para el futuro, ¿sí? Y bueno, empieza toda la planificación desarrollando programas eh, de orden a fin de que se puedan asentar las bases para que a medida que pase el tiempo, todos los acontecimientos y los asuntos vayan ocupando su lugar en un programa base que se ha creado, ¿no? Y así se puede planificar para el futuro. Imagínense esto, ¿no? Cuando alguien piensa construir una casa, y imagínense que es un barrio que recién se está formando, alguien podría tener la tendencia de construir la vivienda justo al ras, ¿no? Al ras del camino de tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si uno hace eso con el tiempo? ¿Mm?
¿Qué va a pasar? Puede parecer lo mejor, ¿no? Del camino, unos 2, 3 centímetros arriba y la casa está al nivel, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿Mm? A ver, los voy a orientar. ¿Qué pasa si el camino mejora? ¿Qué va a pasar con la casa? Incrementa el precio de la casa. No, no me refiero a eso. ¿Ustedes han visto alguna vez alguna casa que se encuentra por debajo del nivel del camino? ¿Sí? ¿Han visto alguna vez Se, eso? se inunda. Pero ¿por qué ha quedado por debajo del nivel del camino esa casa? ¿Qué ha pasado? Puede Está ser mal varios la factores, pendiente. mala planificación en primer lugar, o anteriormente había cuando sacó la primera urbanización, o una mancha, una reforma, lo planificaron de esa forma y cuando llegó la alcaldía y urbanizaron, el nivel del camino los llenaron. Ujú. Entonces, quizás no se ha pensado en el futuro. No se ha pensado de que esa calle con el tiempo podría ripearse, esa calle podría empedrarse o al final hasta asfaltarse. Entonces, si le añades ripio, sube unos 10 centímetros, ¿no? Pones empedrado, puede subir 12 centímetros. Y con el pavimento más, por decir, unos 12 centímetros si es rígido o si es flexible, unos 5 o más centímetros, ¿no? Entonces sube bastante, ¿no? Podría subir hasta 1 metro tranquilamente, ¿no? Porque tal vez se va a querer colocar el camino con una pendiente a un puente que está cercano o a alguna otra cosa que puede marcar las pendientes del camino, ¿no? Entonces se traza algo recto y la casa queda por abajo y ni modo, ¿no? Entonces alguien que no tiene una visión futura podría pensar que eso es lo más idóneo, ¿no? Construir al nivel del suelo, ¿no? Pero alguien que piensa en el futuro dice, necesito rellenar, ¿no? Añade el relleno hasta unos 30 centímetros y construye y al final el nivel podría quedar hasta 40 o 50 centímetros por encima del camino de tierra original, ¿no? Y con el tiempo se podría mejorar todos los caminos y la casa podría quedar entre 10 a 15 centímetros por arriba todavía, ¿no? Y eso está muy bien. Entonces, eso es una planificación al futuro. Eso es un ejemplo, ¿no? De cómo influye la organización y la planificación futura, ¿no? Imagínense que alguien está construyendo su casa y solo tiene presupuesto para la planta baja, ¿no? Pero construye fundaciones y columnas como para 2 o 3 pisos, ¿no? Quizás todo eso no sea necesario para una simple planta baja, pero si está pensando en el futuro, pues empieza a hacer los planes como si estuviera construyendo para algo más grande, que lo va a hacer en el futuro, ¿no? Si las circunstancias lo permiten, pero ya empieza a tomar medidas ahora pensando en el futuro. Entonces, a eso nos referimos con un asunto de visión futurista, ¿no? Entonces, si tenemos una visión futurista sobre el transporte, en primer lugar, vamos a estar conscientes de que el transporte va a ir evolucionando, ¿sí? O sea, no se va a mantener lo mismo, ¿no? O sea, no toda la gente va a utilizar carretas, caballos, o va a caminar o bicicleta, ¿no? Con el tiempo la gente va a utilizar moto, va a utilizar auto, y quizás si crece más la población y los avances tecnológicos, es posible que se utilicen otros medios de transporte que sean innovadores.
Pero si solamente se ha tenido la idea de que la gente va a usar bicicleta o caballos y las calles se han dejado como para eso y se ha establecido el catastro como para eso nomás. Entonces, de aquí a un gran futuro, cuando se decida hacer una calle principal, porque tiene que unir un pueblo con una ciudad y demás, y se necesita hacer un camino principal debido al comercio y demás, entonces va a ser un problema, porque a fin de hacer el camino, se va a requerir de que los vecinos implicados puedan ceder terreno, ¿no? Y quizás hasta la mitad de su casa se vaya en ceder terrenos. Pero eso es porque no se ha hecho una visión futura, ¿sí? No se ha planificado. Entonces, ahí viene la necesidad de que entre en juego conocimientos y la formación de profesionales idóneos que tengan esa visión futurista en cuanto al sistema de transporte. El sistema de transporte va a ir cambiando, va a ir mejorando, va a ser necesario obras de ingeniería para poder satisfacer sus demandas, pero exactamente no sabemos qué obras, ni cuánto va a ser el progreso, ni cuándo. No se sabe eso. Así que es importante utilizar políticas que ayuden a reglamentar ciertas cosas a fin de dejar un margen de seguridad que pueda cubrir algunos requerimientos futuros que se requieran. Por ejemplo, se puede dejar las calles, puede ser una política que el ancho mínimo de una calle sea 12 metros de pared a pared. Esa es una política, ¿no? Que ejerce los municipios. Y puede que sea innecesario, ¿no? En algunos lugares dejar 12 metros, pero si se planifica para el futuro, esos 12 metros en el futuro podrían ser bien aprovechados. Por ejemplo, otra política podría ser de que si hay un río o algo, del eje del río tendría que haber por lo menos 12 metros hacia una construcción, ¿no? No irse justo al borde del río, ¿no? O canal. Entonces, todo eso es una política que ayuda a tener una visión futurista, evitar problemas y dar cierto margen para los cambios que se puedan requerir en el futuro. Vamos a ir viendo un poco más de esto, ¿no? ¿Cómo se forma un ingeniero de transportes, ¿no? Ahora, fíjense que esto va relacionado a su proyecto, ¿no? O sea, lo que se espera, ¿no? A ver, leamos esto. A ver, Dimer, ¿crees que puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí? El ingeniero en transporte y vías está capacitado para para manejar todo lo relacionado con los modos de transporte, carretero, ferroviario, aéreo, fluvial, marítimo, eh, viario y complementarios en todos los asuntos relacionados con el diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura, la planeación, operación, organización y administración de los sistemas de transporte, investigación, desarrollo, enseña y o presenta representación de normas específicas, procedimientos metodológicos o ensayos para materiales, equipos, proyectos, planes y estudios. Asesoría, consultoría, ejecución, dirección, inspección, control, supervisión, fiscalización o evaluación de los proyectos, obras, planes o actividades resultantes. Bien, hasta ahí es suficiente.
Entonces, el ingeniero de transportes no es una persona teórica, ¿no? Sino que planea, organiza y administra, hace investigación, también hace lo que es enseñanza o capacitación y puede establecer especificaciones, procedimientos, metodologías e incluso puede participar en la elaboración de proyectos, estudios, consultoría, ¿no? Que es el cálculo y todo ese tipo de cosas. Y también puede hacer el control y supervisión y la fiscalización o evaluación de proyectos, ¿no? Entonces, tiene una amplia acción dentro de lo que tiene que ver con el transporte y vías. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Imagínense que el plan vehicular, el plan vehicular aquí en Cochabamba se ha establecido de que ciertos días, ciertas placas no pueden entrar al centro de la ciudad. Esa es una norma, una política, ¿no? Que se ha asumido. Entonces, eso puede disminuir en gran forma el volumen vehicular que circula en las calles. Entonces, es una medida que se ha evaluado mediante la ingeniería de transportes para dar una pequeña solución al problema del caos vehicular. También el ingeniero de transportes puede estudiar las rutas del transporte público y dejar algunas calles o rutas disponibles para personas particulares a fin de evitar el congestionamiento vehicular. También podría analizar el traslado, por ejemplo, de una terminal a otro lado porque justo ese lugar ha quedado muy congestionado y pequeño, ¿no? Por ejemplo, podría analizar la solución al congestionamiento vehicular, quizás planeando la construcción de otros mercados a fin de evitar los vendedores ambulantes, ¿no? O al final lo que se hace ahora, ¿no? Se trata de obligar a los vendedores ambulantes a salir, ¿no? Y dejar libres las vías a fin de que no hagan congestión vehicular. Y cosas así, ¿no? Todo lo que haga falta a fin de solucionar algún problema que tiene que ver con el transporte y las vías. La creación de o el diseño de un distribuidor vehicular. Entonces aquí en Cochabamba se están haciendo varios distribuidores porque el volumen del tráfico es grande. Y esos distribuidores tienen el objetivo de distribuir a los autos particulares, no al transporte público. Muy poco transporte público pasan por distribuidores, más pasan autos particulares, ¿sí? Porque ellos necesitan evitar la congestión y poder llegar rápido a sus lugares. Entonces, todo ese es el campo de acción y el trabajo de parte de un ingeniero de transportes, ¿no? Bien, vamos a ver un poco más. Ahora, fíjense qué es lo que se requiere, ¿no? Y esto es parte de su proyecto. A ver, Lisette Cosío, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Sí, en lo relacionado con la ingeniería de transportes y vías, esta debe manejar una amplia gama de información sobre infraestructuras, vías, puertos marítimos y fluviales, puertos secos, terminales, aeropuertos, etc. Modos de transporte, planeación, economía de transporte y tránsito para que se configure en el egresado un perfil con la visión de integralidad de transporte, en virtud de que cada uno de ellos satisface necesidades de movilización de pasajeros y carga a nivel nacional e internacional, al igual que a nivel comercial e industrial, muy diferentes dependiendo de los volúmenes
a transportar las distancias y las condiciones geográficas y socioeconómicas de los centros de producción y consumo. Bien, ¿no? Entonces, para elaborar una solución a un problema de transporte y vías, es necesario tener información, ¿sí? Información tal vez de la situación, del problema, de lo que está pasando, su influencia y demás. Y también es importante tener una visión clara de posibles estructuras o obras de ingeniería que podrían solucionar el problema, ¿sí? Entonces, puede solucionarse un problema cuando se conoce de raíz las causas del problema y se puede establecer ciertas políticas, obras de ingeniería y todo lo que eso implica a fin de traer una solución, ¿no? Y para eso hay que conocer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué consiste ese comercio? ¿Sí? ¿Qué cantidad se maneja, ¿no? ¿A dónde se tiene que transportar? ¿Cuál es el problema por lo que no se puede transportar? Las condiciones geográficas, socioeconómicas, los centros de producción y consumo. Y todo es una información que se tiene que analizar antes de poder solucionar algo. Ahora, ustedes recuerdan que cuando les he dicho de la primera parte del proyecto, implica hacer un estudio de todo lo que implica un estudio socioeconómico y demográfico de la población que van a elegir. O sea, conocer todo, ¿no? Pero dar un enfoque especialmente a lo que es el sistema de transporte y vías, ¿no? Que tiene esa población con otra. Entonces, es algo esencial que hay que conocer y esto nos puede ayudar a solucionar algún problema, ¿no? O traer una mejora. Bien, vamos a ir más adelante. Algunas tendencias y orientaciones actuales, ¿no? Vamos a ver cuál es la orientación actual que está tomando la ingeniería de transportes. A ver, Mabel, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Claro, la formación en ingeniería de transporte y vías y sus titulaciones están orientadas a dar respuesta a las necesidades básicas y fundamentales de la sociedad actual, en materia de movilidad de personas, animales o carga en sus diferentes características, con calidad y seguridad. Igualmente, a través del conocimiento de los diferentes modos, debe satisfacer necesidades de desarrollo económico entre centros de producción y consumo a nivel nacional e internacional en términos de economía y eficacia. Bien, ¿no? Gracias. Entonces, básicamente, el transporte se ha orientado a la necesidad de transportar personas, carga, pero no simplemente transportar, sino que tiene la idea de hacerlo con calidad y seguridad. Esas son las principales necesidades, ¿no? Y eso también influye en el desarrollo económico. Por eso hay dos términos que queremos recordar, que es la tendencia actual, economía y eficacia. Cuando hablamos de eficacia, es de que llega a un objetivo de la forma más fácil, económica y rápida posible, ¿no? A eso hablamos, bueno, eso hablamos cuando hablamos de eficacia. Mientras que economía, claro, se refiere a que es barato. Entonces, el transporte siempre tiene que buscar ser barato y también ser eficiente, ¿sí? Que pueda ofrecer un servicio mayor
al costo que implique, ¿no? A eso lo llamamos eficacia, ¿no? Bien. Algo que queremos recordar es que la ingeniería de transportes está sometida a una intensa evolución. Es decir, que eh, los objetivos, la forma, las soluciones, las políticas van cambiando, van mejorando, no en el sentido para empeorar, sino van cambiando porque los avances tecnológicos también cambian y de forma más acelerada, ¿no? Y eso hace posible de que se puedan plantear algunas políticas o algunas premisas que son importantes. Antes no se daba mucha importancia a la seguridad, pero últimamente se da mucha importancia a la seguridad. Antes quizás no se tomaba en cuenta el asunto del medio ambiente, pero ahora el medio ambiente es algo importante. Y los nuevos medios de transporte, en primer lugar, no crean un impacto negativo en el medio ambiente, sino que se trata de reducir ese impacto. Y son vehículos más eficientes, más económicos, porque consumen menos combustible comparado a vehículos mucho más antiguos. Por eso es importante de que los medios de transporte se vayan orientando con esos objetivos, ¿no? De que vayan evolucionando las políticas, la tecnología y demás, a fin de que cada vez pueda ser más económico y más eficiente. Ese es el objetivo, ¿no? Y que se acomode a las circunstancias y tendencias actuales, ¿no? Que tienen los usuarios. Bien, fíjense cómo es que ha surgido la ingeniería de transportes. A ver, Jessica Esther, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Sí, la tendencia a ampliar el campo de acción de la ingeniería de transportes parece también una aportación europea. En efecto, la ingeniería de transportes surgió en América como una consecuencia más de la expansión del automóvil privado, en unos momentos en que aparentemente este se iba a convertir en el único medio de transporte. Sin embargo, en las ciudades europeas y también en algunas americanas, se observó que el automóvil creaba problemas insolubles, resultando evidente la necesidad de estudiar conjuntamente la solución del transporte privado y del colectivo. Existe ya una tendencia clara a extender el campo de la ingeniería de tráfico al más amplio de los transportes. Bien, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en este país es de que el transporte o el automóvil privado se ha ido generalizando en todas las personas. Se ha vuelto como tener celular, por decirlo así, ¿no? Y eso ha traído problemas. Ha traído problemas, congestionamiento, escasez de combustible y muchas otras cosas relacionadas con el exceso de automóviles. Entonces, ¿cómo se puede solucionar eso? Pues se ha tenido que estudiar y ahí ha nacido la rama de la ingeniería de transportes, ¿no? Dar soluciones ingenieriles a esos problemas de movilización, que no solamente puede ser del automóvil, ¿no? Por ejemplo, los aeropuertos, hay aeropuertos internacionales grandes donde cada 2 minutos aterriza o despega un avión. Tiene gran tráfico porque es un aeropuerto principal, ¿no? Entonces, eso también se requiere un diseño de un aeropuerto a fin de que pueda satisfacer esa demanda. También la elaboración de rutas aéreas a fin de evitar accidentes aéreos, colisiones y demás, ¿no? Y todo eso necesita
análisis ingenieril para poder dar una solución a ese problema y evitar inconvenientes. Entonces, ahí es donde entra en acción la ingeniería de transporte, ¿no? Donde los que atienden ese asunto son personas capacitadas dentro de la ingeniería que pueden analizar no solo el problema, sino las causas y posibles soluciones y necesitan conocer toda la información posible sobre todo lo que está pasando, las necesidades, los objetivos y demás, a fin de dar una posible solución, ¿no? Digo posible porque puede que no tenga solución si es que se siguen manteniendo algunas políticas. Por ejemplo, las ferias que hay en el Valle Alto, como en Punata, cada vez van creciendo, ¿sí? Van creciendo y tapando las calles. Pero no existe una política donde se diga de que se tiene que dar preferencia al transporte, sino que el objetivo del municipio es quizás cobrar impuestos, centaje, y le es una gran ganancia, ¿no? Entonces, si la feria crece más, hay más ingreso, ¿sí? Hay más ingreso, hay más movimiento, el pueblo crece, la gente está con dinero, paga sus impuestos y demás. Así que poco o nada le importa si es que las calles están tapadas o no, ¿sí? Pero se genera un gran congestionamiento vehicular y problemas de transporte en los días de feria. Pero puede ser un problema insoluble porque las políticas del municipio es cobrar y sin importar lo que se haga, ¿no? Pero tal vez se puede dar alguna solución, como por ejemplo, pueden descentralizar algunos mercados, como por ejemplo lo que han hecho, que la playa de Ganado Mayor lo hayan trasladado a otro lugar. ¿Por qué? No porque produce congestión, ¿no? Sino porque quieren que crezca más, ¿no? Y lo llevan a un lugar donde tiene más espacio. Lo mismo pasa con la playa de autos y cosas así. O sea que es todo un problema complicado solucionar el asunto del transporte, ¿no? Ahí. Así que es importante estudiar y analizar toda la información posible. Bien. Vamos a ir. Aquí está involucrado también el asunto del urbanismo. Fíjense, esto significa carreteras, ¿sí? Es una tabla acerca de distribución de los proyectos, ¿no? Fíjense, aquí están comparando el año 1959 con el año 1966. Los proyectos que tienen que ver con esto, fíjense, en cuanto a la investigación, ha bajado, ¿no? En porcentaje. Proyectos ha bajado, ¿no? Pero con lo que tiene que ver con tráfico, el asunto de la investigación con respecto al tráfico ha crecido considerablemente. Han dejado de investigar materiales de construcción, pero este asunto del tráfico vehicular ha sido muy estudiado. Y vamos a ir viendo más adelante que se han creado varias cosas y conceptos para ayudar a solucionar el asunto del tráfico. ¿Sí? Entonces es algo que ha ido creciendo. Ahora fíjense, el planeamiento de transportes urbanos es algo que ha crecido bastante, porque el transporte de personas es un asunto importante, ¿no? Que llama la atención de la gente. Así que ha ido creciendo. ¿Sí? Bien, vamos a ir más adelante. Ahora vamos a hablar acerca de las políticas del transporte. ¿Sí? Entonces, aquí habla acerca de los gremios transportadores, los usuarios, financistas, planificadores, profesionales, académicos, ¿no?
Todas estas personas tienen su propia opinión acerca del transporte. También tienen sus propias necesidades y también demanda, ¿no? Así que cuando se establecen algunas políticas, o sea, reglas, normas o una ideología o pensamiento respecto al transporte en este caso, es importante tomar en cuenta a todos, o sea, donde todas las personas que forman parte de esto se vean involucradas y sus necesidades puedan satisfacerse, ¿sí? Entonces, cuando se empieza a formular un proyecto, se empieza a establecer, ¿no? Los beneficios o lo que significa un proyecto, hay que asegurarse de que todas las necesidades y demandas puedan ser satisfechas. Entonces, la política tiene que tratar de ser equitativa para todos. Las normas tienen que beneficiar a todos y tienen que atender todos los asuntos y al final, como si que todos tendrían que estar conformes, ¿sí? Y muchas veces esto tiene mucho que ver con las actividades económicas y sociales. Porque si tú vas a implantar políticas que van a afectar el asunto económico de un gremio, entonces vas a tener problemas, o sea, no lo van a aceptar. O si tus políticas van a afectar el asunto social, también va a haber problemas, ¿no? Entonces son cosas que tal vez se tienen que mantener donde tanto económica y socialmente las personas tienen que estar conformes. Ahora, el resto de los asuntos quizás no son de mucha importancia, pero mientras no afectes su economía y su bienestar, entonces todo puede ser aceptado. Entonces, en primer lugar, las políticas tienen que satisfacer a todo. Ahora, por decir, ¿no? Si el problema de circulación se debe a que mm, hay hay una parada, como pasa en la avenida Oquendo, ¿no? En la calle Oquendo, hay la parada de Chapare, ahí está la parada de Colomi más arriba, y es un caos vehicular grande, ¿no? Porque por ahí pasa el transporte público, ¿no? Varias líneas pasan por ahí. Y se tarda un montón. ¿Y cuál es el motivo? Porque las flotas se estacionan y a veces en doble fila y no dejan mucho espacio para las movilidades y la calle que queda no es suficiente como para abastecer al volumen vehicular. Y todavía está ahí la Roma, ¿no? Que a veces está con trancadera y empeora las cosas, porque al frente está en la 9 de abril la parada de los autos a Colombia y demás, y eso también genera caos vehicular. ¿Por qué? Porque reducen los espacios y los autos no pueden pasar. Ahora, si el problema es eso, la solución más fácil sería que esas personas se retiren, ¿sí? Pero eso significa que vas a afectar la economía de ese gremio. Y no solo la economía de ellos, sino que hay vecinos que viven ahí en la calle, que viven del alquiler o quizás ofrecen productos o servicios a los pasajeros y a los mismos transportistas, ¿no? Que hacen el servicio a los pasajeros. Hay tal vez alguien que alquila oficina, ¿no? Para el sindicato, ¿no? Alquila su oficina. Hay otro que tiene restaurante, que vende cosas, alquila a otros para negocio, baño público, todas esas cosas. O sea que la presencia de esos transportistas y los usuarios genera un movimiento económico en la zona. Entonces se van los transportistas, se va la gente y todo el negocio se viene para abajo y se genera un problema social
porque has quitado la economía de esas personas, ¿no? Entonces, establecer esa política y no beneficia a algunos, genera un problema. Por eso es importante que si se establece una política, tiene que beneficiar tanto económica como socialmente a todos los implicados. Y eso vamos a ir viendo que para lograr eso se tiene que analizar bien la situación y proponer soluciones a fin de que todos puedan estar contentos, o casi contentos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Bien, así que los proyectos que se formulen tienen que estar de acuerdo a esas políticas asumidas, ¿sí? Entonces tiene que ser algo de interés nacional, donde todos salgan beneficiados, y también se tienen que usar herramientas para que se haga una correcta planificación. Es decir, que se tiene que elaborar un plan donde se tengan que seguir varios pasos a fin de dar una solución y todos estén contentos. Quizás construir una terminal cercana donde se puedan establecer los transportistas y haya más campo, o destinar otro predio para que pueda haber las dos cosas, tanto los transportistas como los comerciantes, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí en el estadio había la famosa feria de perros y generaba un gran caos vehicular, ¿no? En plena Libertador, ¿sí? Pero se ha decidido trasladar a Colcapirua en un lugar apropiado y eso ya se ha totalmente llenado y bueno, pues, beneficia a todos, todos contentos, pero la feria empieza a crecer y empieza a causar caos vehicular en la misma Blanco Galindo. Entonces es necesario establecer ciertas políticas a fin de que eso también no se salga de control, ¿sí? No se salga de control, y si se ha evitado un problema en un lado, podría generarse otro en otro lado, ¿no? Así que las políticas tienen que ser bien pensadas y tienen que armonizar con los intereses sociales y de las regiones, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y siempre no olvidar los criterios: la economía, la eficacia y la eficiencia. Esos son los principales criterios para establecer políticas. Bien, vamos a ver más adelante cómo se puede hacer esto, ¿no? Necesidad de una política adecuada del transporte. Ahora, el transporte en cualquier parte del mundo necesita tener reglas. ¿Qué pasa si el transporte no tiene reglas, no tiene normas, no hay una visión clara acerca del transporte? ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Se estanca, se genera caos. Caos, ¿no? Eh, es como construir una casa sin planos, ¿no? Entonces, cuando alguien construye una casa no usando ningún plan o ninguna idea, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Hay fallas en la estructura. Claro. Tal vez el problema sería que se elige mal el tamaño de los ambientes. Tal vez la sala resulta ser más pequeña que el dormitorio, no se ha pensado bien dónde colocar el baño, y al final, cuando ya está con un porcentaje de avance, uno se da cuenta que se han cometido errores,
Era mejor hacerlo así, era mejor ubicar, era mejor esta pared más aquí y demás, ¿no? Y eso ha sido porque se han tomado decisiones precipitadas, ¿sí? No se ha pensado bien en las necesidades y bueno, al no tener suficiente información y demás, entonces se han tomado decisiones precipitadas y equivocadas. Entonces, aquí hay una palabra que se llama la improvisación. ¿Qué entienden ustedes por improvisación? ¿Mm? Improvisación. Algo no planificado. Claro, no planificado. Entonces, cualquier cosa que tal vez no se planifica y no se estudia con cuidado, eh, siempre está sujeta a errores, ¿no? A equivocaciones. Y a veces cuando te das cuenta que has colocado mal una pared, o a veces algunos se han olvidado la puerta, ¿no? Al hacer una construcción, es difícil corregir, ¿no? Implica dinero y a veces ya no es posible corregir, ¿no? Entonces es necesario que no se llegue a la improvisación, sino más bien a lo contrario, ¿no? A tomar decisiones acertadas producto de una buena planificación y una buena información y seguimiento de las necesidades. Ahora, con respecto al transporte, muchas veces lo primero que se hace es improvisar. Entonces, se permite que existan todas las líneas de transporte que se quieran y muchas veces esas líneas de transporte deciden ellos, de acuerdo a sus necesidades y preferencias, dónde ofrecer sus servicios. ¿Sí? Y el asunto es de que todos quieren pasar por la cancha, todos quieren pasar por la terminal y eso genera caos, caos vehicular, ¿no? Congestionamiento. Entonces se tiene que empezar a hacer una política, si bien no todos pueden pasar por la terminal, porque es un centro así de mucho movimiento y más posibilidades de pasajeros, pero quizás por los que pasan por la terminal no pueden pasar por un mercado, donde también hay, o sea, como que se hace algo equitativo, ¿no? Tú te beneficias aquí, pero no te beneficias acá, porque el que no se beneficia de la terminal se va a beneficiar de este mercado. Y así se empieza a distribuir de forma equitativa a todos, a fin de que todos puedan estar beneficiados de alguna forma. Entonces, eso es cuando se hace una planificación. Pero si se improvisa, entonces se genera caos y se pueden cometer bastantes errores. A veces se puede improvisar porque no tenemos suficiente información. Imagínense que ustedes han elegido una población, pero no han puesto mucho interés en investigar más detalles sobre esa población. Y posiblemente la solución que ustedes planteen sea equivocada, ¿no? Porque tal vez va a estar en contra con algunas condiciones sociales o económicas de la población que no se han tomado en cuenta. ¿De acuerdo? Así que es necesario que exista una política especialmente en el transporte, porque el transporte va creciendo de forma acelerada, ¿sí? Y si no se lo controla o se establecen las bases, entonces todo termina en caos y en desorden, ¿sí? Bien, entonces aquí generalmente cuando no se hace una buena investigación, se habla de una política improvisada, ¿no? Que con el tiempo va a tener que hacerse cambios
Y cuando se quieran hacer los cambios, va a ser muy difícil poder hacerlos cumplir. Porque al tener una política improvisada, pues se han empezado a hacer cosas que ya van a afectar directamente con los intereses de las personas, ¿no? Bien. Algo que es una verdad, más costoso que la educación es la ignorancia, ¿no? Porque cuando por la improvisación se cometen algunos errores, corregirlos puede ser muy costoso o hasta quizás ya no se puedan corregir, ¿no? Y todo eso es, por una parte, por la falta de estudio, ¿sí? Un estudio amplio de la situación, o también podría ser sobre no saber cómo se tienen que hacer ciertos cambios o ciertas políticas. Entonces, cuando no se sabe cómo hacer algo, se improvisa, ¿no? A lo que se pueda, y ahí es donde ocurre el caos, ¿no? Y el desorden. Así que ustedes ya tienen que tener otra visión, una visión donde se tiene que aplicar los conocimientos ingenieriles sin dejar al lado lo que son los adelantos científicos y ver todo tipo de opciones utilizando la ingeniería para solucionar algunos problemas. Y para eso hay que conocer muy bien la información relacionada al problema y a las necesidades y requerimientos, a fin de que se pueda encontrar una solución, o bueno, no una solución, sino una lista de posibles soluciones que tengan que evaluarse desde el punto de vista económico y social y ver cuál es la más viable y apropiada. Entonces, ese es el objetivo de estos estudios, ¿sí? Bien. Entonces, mientras más tiempo se tarda en elaborar estas políticas, es como una enfermedad que no se atiende en su momento, esta va creciendo y puede que hasta se vuelva más resistente o fuerte y puede ser más difícil de erradicarla. Entonces, se tienen que tomar medidas inmediatas y oportunas a fin de evitar de que el caos crezca, ¿no? Por eso, casi todos los países y ciudades más que todo, en realidad, ciudades, tienen lo que se llama el Plan Maestro de Transporte, ¿sí? Entonces, este Plan Maestro del Transporte empieza a fijar normas, reglas y ofrecer soluciones a posibles problemas futuros. Hace como una especie de reordenamiento vehicular, ¿sí? Entonces se ha hablado mucho en Cochabamba hace pocos años del Plan Maestro, que antes no había, pero ya hace poco es donde se ha empezado a establecer y es un documento que va actualizándose cada cierto tiempo en sus políticas a fin de mantener el orden con respecto al tráfico vehicular. Vamos a ver el objetivo. A ver, esta parte lo va a leer. A ver, Rodrigo Suárez, ¿estás ahí? Presente, Inge. Adelante, por favor. Con tal información, un plan maestro de transporte permitirá calibrar y ajustar los distintos sectores, ya que ésta se puede definir como una herramienta dinámica de planificación, optimizando las inversiones, orientando el desarrollo del transporte, visualizando como intermodal y multimodal, establecer las verdaderas bases de datos para el sector y constituirlos definitivamente como el instrumento de desarrollo socioeconómico que puede dar una implementación de políticas y estrategias concordantes con el rol del Estado. Bien, ¿no? Entonces, un plan maestro cumple la función de calibrar y ajustar los diferentes sectores, ¿sí? La idea de este plan maestro es
planificar. Y si se van a realizar inversiones, pues tienen que ser las inversiones necesarias. Por ejemplo, eh, una política podría ser que no se puede crear una línea de transportes si es que el gremio o los que están requiriendo la línea no demuestran de que su línea tiene suficiente cantidad de operarios, tiene vehículos que tengan cierta calidad, están organizados y también van a ofrecer un servicio a lugares que tienen cierta cantidad de población, ¿sí? O sea, como que varios requisitos para crear una línea de transporte, ¿no? Porque uno podría crear una línea de transporte solo por crearlo y al final todo un sindicato crea muchas líneas a su favor y simplemente crea desorden y congestión. Entonces, estas reglas ayudan a optimizar. Y también este plan maestro, como se leyó, tiene el objetivo de estar orientado al desarrollo del transporte, tanto intermodal como multimodal, ¿sí? Y eso ayuda a que se puedan establecer con el tiempo mejores políticas y algunas estrategias que tienen el objetivo de ordenar y de planificar. Entonces, es muy importante este asunto del plan maestro de transporte. Entonces, es el producto de la planificación que tiene el objetivo del ordenamiento y el desarrollo. Así que esto tendría que haberse hecho hace muchos años, ¿no? No recientemente, hace unos 10 años, sino hace muchos años tendría que haberse hecho este asunto del plan maestro. Y desde un principio empezar a ordenar el tráfico y acostumbrar a los usuarios, a los transportistas y demás a ciertas reglas que se tienen que cumplir, ¿sí? Bien, jóvenes, ya les he mandado en el Classroom el enlace para que se puedan conectar, ¿sí? Al Classroom. Y un consejo, asegúrense de que sus nombres estén bien en el Classroom, ¿ya? Algunos, por ejemplo, ponen nombres como, había un chico Tiradel, así, su nombre, ¿no? Y yo no sé quién será ese tipo, ¿no? Y cómo voy a colocar sus notas si no sé ni quién es, ¿no? Y a veces ponen nombrecitos así como apodos y demás que no identifican a los estudiantes. Entonces, si yo voy a ver a alguien así, pues no lo voy a poder tomar en cuenta. Necesariamente va a tener que colocar su nombre completo como se debe para poder identificarlo y registrar sus calificaciones. Entonces asegúrense de que sus nombres estén bien, ¿ya? Y no con apodos ni abreviaciones, ni cosas así. Entonces, si voy a encontrar a alguien así y no va a cambiar, lo voy a retirar del Classroom hasta que pueda actualizar su nombre y recién se va a poder inscribir, ¿sí? Y también habrán notado que ya he subido las tareas, ¿no? Correspondientes al primer parcial. El primer cuestionario, ¿sí? Ahí está ya como para empezar a hacer y subirlo. Y voy a ir añadiendo el segundo y el tercero más adelante. Y también la primera parte del proyecto ya está disponible para poder entregarla. Claro, no está todavía con la fecha límite porque no sé cuándo es la fecha exacta del primer parcial, pero cuando lo sepa voy a actualizar las fechas para que ustedes puedan conocer las fechas límites. Entonces vamos a ir hablando un poco acerca de su proyecto y vamos a ir dedicando algunos minutos de la clase al final para hablar acerca de sus proyectos, ya desde la siguiente clase. Y si tienen preguntas, algunas aclaraciones, entonces vamos a hablar y los voy a ir orientando.
y lo que ustedes escuchan sobre las preguntas de sus compañeros o algunas aclaraciones, de seguro les va a beneficiar a ustedes, ¿no? Así que vamos a ir dedicando tiempo y vamos a hablar acerca de sus proyectos y demás, ¿no? Sus preguntas. Bien. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran preguntar, jóvenes, sobre el proyecto, sobre la materia o algo así? Ahora podemos atender algunas de sus dudas. ¿Mm? ¿No aún? Bien. Ingeniero, buenas noches. Dime, Edilberto. Disculpe, ingeniero, anterior tenía baja señal, cobertura Ujú. en el ambiente que estoy y ahorita estoy en otro lado. Eso del proyecto, ¿será que podría recalcar, ingeniero, por favor? Claro que sí, Edilberto, ¿no? Voy a repetir como haciendo de cuenta que muchos no han escuchado sobre el proyecto. De todas formas, esta clase va a estar grabada y lo pueden repasar. Ustedes tienen que elegir una población de Bolivia, ¿no? No de otro país, ¿no? De Bolivia. Cualquier población, pero mejor si ustedes se encuentran cerca, ¿no? De esa población. Por decir, escogen la población de Tiraque, ¿ya? Y ustedes viven en Cochabamba o viven en Punata, ¿no? Y escogen la población de Tiraque. Perfecto, ¿no? Entonces, uno, tienen que hacer un informe completo de todo el asunto socioeconómico y demográfico de esa provincia Tiraque, o la que escojan, ¿no? ¿Qué es eso del asunto socioeconómico y demográfico? Primero, la población, a qué se dedica la gente, en qué trabaja, cuánto gana, eh, porcentaje de natalidad, mortalidad, hay escuelas, hay bancos, hay mercados, cómo son las ferias, fiestas religiosas, ferias, ¿no? Donde se invita a la gente y todo ese tipo de cosas. Ahora la pregunta es, ¿dónde van a averiguar eso? Pues en internet está la mayor parte. En la página del INE está disponible para todos y ahí pueden ver algunos datos acerca de la población y otra información económica. En internet pueden encontrar información sobre el lugar o incluso si ustedes viven cerca, tal vez sepan cosas, ¿no? De ese lugar y demás. Pero especialmente vamos a concentrarnos con el asunto del transporte. Es decir, que ustedes van a averiguar cuáles son los medios disponibles de transporte. Por decir, si ustedes viven en Punata, Punata Tiraque o Tiraque Cochabamba, ¿sí? Y van a averiguar el costo del transporte y el tipo de servicio disponible en una tablita y todo eso, ¿no? De tal forma de que ustedes puedan tener un universo de información completa acerca de esa población, lo que se pueda averiguar, y también especialmente del transporte. Va a Surubí, va a taxi, va a micro, no sé, cuesta tanto, y es importante saber a qué la gente va a Tiraque y por qué la gente viene a Cochabamba o a Punata, cuál es el objetivo. ¿Y quiénes saben eso? Los mismos transportistas, ¿no? Los mismos transportistas saben qué cosa la gente trae y qué cosa lleva, ¿no? Entonces, hay que hacer una investigación y elaborar un informe, ¿sí? Pero un informe que esté en formato, no cualquier cosa, ¿no? Con letras de diferentes formatos, ¿no? Así, una copia de internet que tiene un formato, otra copia de internet con otro formato, no, sino tiene que ser un documento bien hecho. Y por eso les estoy dando más de un mes, ¿no? Para que hagan ese trabajo
Y no tiene que ser un trabajo que solamente se ha tomado algunas horas, ¿no? Sino que se ha hecho un estudio cabal y completo, ¿no? Con un índice, algo bien bonito, ¿no? Porque es la primera parte de su proyecto. Entonces, en eso consiste el trabajo. Y sería bueno que vayan investigando y cada clase voy a dedicar tiempo para que puedan hacer preguntas y les voy a mostrar algunas cosas para que eso les ayude a poder elaborar su proyecto. ¿De acuerdo? ¿Algo más, jóvenes? Ingeniero, tenemos que explicarle sobre el proyecto, lo que vamos a realizar antes de iniciar, o ya podemos iniciar, ¿no? Hacia esa parte. Puedes iniciar. Tú escoges la población y empiezas a hacer tu trabajo, ¿sí? Y Entonces, no tengo directamente, que mm, informarle antes de iniciar de qué voy a realizar. no, no es necesario. Ok, Pero ingeniero. si tú has elegido por decir tiraqué, la segunda parte del proyecto vas a hacer de tiraqué y el proyecto final va a ser tiraqué. No puedes cambiar. O sea, tienes que pensar bien qué vas a hacer, ¿sí? Y ojo, voy a volver a repetir, no les estoy pidiendo ni exigiendo que vayan al pueblo. Si es seguro para ustedes y si pueden hacerlo, vayan. Saquen fotos, pregunten y demás. Eso va a tener un reconocimiento, pero no les estoy pidiendo que lo hagan, por favor. Puede que para algunos no sea seguro hacer eso, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado con eso. Ingeniero, ¿podría volver a especificar hasta cuándo es para entregar el proyecto? Es que un comienzo dijo que va a ser antes del examen la entrega y Sí. después dijo que va a ser hasta el examen, el Ah, día del no, examen la entrega, y esa parte no estaba entendiendo. no, eso es el cuestionario. El cuestionario es el día del examen y el proyecto es poco antes del día del examen. Si he dicho hasta el día del examen, me he equivocado. El cuestionario es hasta el día del examen y el proyecto es poco antes del día del examen. ¿Sí? Ok, ingeniero. Unos días antes del examen va a ser, ¿no? Por lo menos unos 3, 4 días antes, ¿no? No va a ser tampoco mucho porque necesito tiempo para revisar y les voy a señalar cosas que tienen que cambiar o mejorar, ¿sí? Porque eso va a ser parte de su proyecto, no es simplemente entregar cualquier cosa, ¿no? Sino tiene que ser algo bien. O sea, disculpe, ingeniero, me imagino que como en algunas materias, ¿no? Que hicimos algunos proyectos, que fuimos, digamos, presentando el anteproyecto, o sea, en base de qué se está elaborando y cómo está, más o menos, también para que nos oriente. A eso me imagino que se refiere, ¿no? Sí, Ah, exactamente. ok, ingeniero. Necesito orientar los jóvenes. Ese es el término, ¿sí? Ok, ingeniero. Bien. ¿Algo más, jóvenes? Las preguntas del Disculpe. cuestionario ya lo subió ayer. No lo veo en Classroom. No, las preguntas del cuestionario, jóvenes, ya les dije que están en el texto. O sea, cada que terminamos un capítulo hay preguntas al final del capítulo. Esas preguntas tienen que responderlas de forma manual, ¿no? Escrito, a mano, no en computadora, ¿sí? ¿Algo más, jóvenes? El texto ya está ahí en el Classroom, búsquenlo. Ahí está el texto. Vayan haciendo, si hacen una pregunta por día, perfecto, ¿no? Tranquilamente acaba. Inge, usted Dime. dijo que las preguntas podía ser en computadora, pero las respuestas tenía que ser a mano. ¿Está Sí, bien? sí, sí. Pueden hacer las Ya, preguntas en computadora, pero el resto escriben a mano. Puede ser también, ¿no? No hay problema. ya, gracias.
Pero cuando hagan su cuestionario tienen que copiar las preguntas. Algunos le ponen 1 raya, 2 raya, no, eso no sirve. Tiene que ser algo bien hecho, ¿sí? Ya. Ingeniero, una cosa más. Dime, Al Josué. final tenemos que defenderlo el proyecto No, o no. no, eso para mí es mucho tiempo, ¿no? No tengo tiempo para eso. Yo confío que hagan un buen trabajo y se va a reflejar en lo que hagan. No espero que lo defiendan, ¿no? ¿Sí? Bien. Saquemos una evidencia, por favor. Prendan sus cámaras. A ver, prendan sus cámaras, por favor. A ver, un rato, por favor. Voy a sacar una foto. Muy bien. Quedamos así, jóvenes. Nos vemos. Nos vemos, señor.